Derecho, audioclase. Los intereses es el primer tema que planteamos esta mañana. Nos acompaña el profesor de Derecho Civil Francisco Javier Jiménez para exponer el tratamiento que se da a los intereses desde esta rama del derecho en relación con las obligaciones pecuniarias, contemplando el concepto, su clasificación. Muy buenos días y bienvenido, profesor Jiménez. Hola, buenos días. Vamos a tratar un tema, si me permite la broma, muy interesante, porque de alguna manera, ¿a quién no le afectan los intereses, no? Bueno, efectivamente, el tema de los intereses es uno de los fenómenos más importantes, tanto económica como sociológicamente, sobre todo para aquellos a los que le venga mensualmente el correspondiente recibo del préstamo hipotecario, pero también jurídicamente. El derecho se ocupa de los intereses desde múltiples puntos de vista, así el administrativo, el tributario, pero claro, nosotros hoy nos centraremos en sus aspectos de derecho civil. Y aunque más o menos todos sabemos qué son los intereses, ¿cómo podríamos definirlos? Bueno, como sabemos, el dinero es un bien fructífero por naturaleza. Por ello, el disfrute de un capital en dinero que pertenece a otra persona, por ejemplo por un préstamo, o que le debía haber sido entregado en su momento, es evidente que va a constituir una fuente de beneficios para el que lo goza y por ello debe pagar un precio, que estará constituido por los intereses. De esta forma, los intereses son el fruto o producto del capital y se engloban en la categoría de los frutos civiles, de los artículos 354 y 355. Así, el artículo 355 dice: son frutos civiles el alquiler de los edificios, el precio del arrendamiento de tierras y el importe de las rentas perpetuas, vitalicias u otras análogas. Y aquí estarían los intereses. La doctrina aquí emplea una amplia gama de conceptos de intereses. Según las posiciones, pues van desde la más restrictiva, que los limita solo al producto en dinero derivado de una obligación principal, de un capital que también necesariamente tiene que ser en dinero, a posiciones gradualmente más flexibles que llegan a considerar que no se requiere que las cosas fungibles que constituyen el objeto de la obligación principal y los intereses sean de la misma especie, por lo que una obligación pecuniaria no necesariamente ha de producir sus intereses en dinero, y a la inversa, una obligación no pecuniaria puede producir intereses pecuniarios, y finalmente pues las que incluso prescinden de la nota de la fungibilidad en la obligación principal productora de intereses. No obstante, pues sí es cierto que podemos decir que la abrumadora mayoría de los casos los intereses son un producto en dinero de un capital también en dinero, por lo que generalmente se estudian en relación con las obligaciones pecuniarias y en ellas nos vamos a centrar. Entonces solo existen intereses si derivan de otra obligación principal, ¿no? Efectivamente. Debemos de tener en cuenta, por una parte, que la obligación de pago de intereses no surgirá obligatoria necesariamente de toda obligación pecuniaria, sino que, como luego vamos a ver, solo existirá cuando venga establecida por la ley, como en el caso del artículo 1108 del Código Civil, o cuando las partes así lo acuerden, por ejemplo, el precio de un préstamo. Y por otra, es una obligación accesoria respecto de la obligación de restituir o entregar el capital. Por ello, va a seguir a esta obligación principal en sus vicisitudes. Así, pues se extinguirá con ella, estará cubierta por las mismas garantías que ésta, y cuando se transmita el derecho a exigir la entrega o restitución del capital, se va a entender en principio también transmitido el derecho a exigir el pago de los intereses que se devenguen. No obstante, salvo lo dicho respecto de la extinción, que es consecuencia lógica de la extinción de la obligación de entrega o restitución, las demás consecuencias de la accesoriedad no van a venir impuestas por la ley imperativamente, con lo que las partes pueden establecer otra cosa. Pero los intereses pueden ser de varios tipos. Efectivamente, pueden realizarse varias clasificaciones atendiendo a su origen y a su naturaleza. Pues si le parece bien, veamos cuáles son los tipos de intereses según su origen. Bueno, atendiendo a su origen, los intereses pueden ser legales o convencionales. En cuanto a los legales, la denominación puede ser entendida en varios sentidos: que la ley establezca la obligación de pagarlos, o bien que su cuantía se determina legalmente. En la actualidad, desde la Ley 24/1984, de 29 de junio, que a su vez, pues, con posterioridad se ha modificado en varias ocasiones, la cuantía de los intereses legales, cualquiera que sea la naturaleza del acto, contrato de que se derive la obligación, se determina para cada año en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado, que además del tipo, digamos, general, señala un tipo específico de intereses moratorios, más elevado, respecto de la hacienda pública. Bueno, esto es bastante criticable, aunque el Tribunal Constitucional pues ha declarado que no es inconstitucional. No obstante, el Gobierno, este tipo general, digamos, lo puede modificar, el tipo general de interés legal, en vista de la evolución de los tipos de interés de la deuda pública. Lo que pasa es que hasta el momento no se ha producido. Bueno, además de estos intereses legales generales, también existen otros intereses legales especiales, normalmente de tipo moratorio, establecidos por leyes especiales en relación con materias específicas.
bien indicando una cuantía, por ejemplo, la ley reguladora de la percepción de cantidades anticipadas en la construcción y venta de viviendas, que establece un 6%, la ley del contrato de seguro, que establece un mínimo del 20% a partir de los 2 años de demora en la entrega de la indemnización por parte de la aseguradora, el Estatuto de los Trabajadores, que establece un 10%, etcétera. O bien, también se puede establecer por referencia al tipo legal general más un incremento, más un diferencial. Así, por ejemplo, la ley de enjuiciamiento civil establece un diferencial de 2 puntos. La ley cambiaria del cheque, lo mismo, 2 puntos. La propia ley del contrato de seguro establece que va a ser el interés legal más un 50%. En este punto ocupa un papel destacado la ley contra la morosidad en las operaciones comerciales, que para las operaciones entre empresas o entre empresas y administraciones públicas establece un interés de demora, en defecto de pacto, equivalente al tipo de interés del Banco Central Europeo más 7 puntos. En concreto, en este segundo semestre del 2009, pues es un 8%. Por otra parte, en los casos en que durante todo el periodo de duración de la obligación de intereses haya un único tipo de interés legal aplicable, no va a haber problema, pero en los casos en los que los intereses se devenguen sobre varios años, que es lo que se denomina plurianualidad, que normalmente pues, se va a producir en relación con la mora plurianual, es decir, casos de mora prolongadas durante varios años, y que durante todo este periodo pues, se produzca una variación del tipo de interés legal, pues se va a plantear cuál de los distintos tipos de interés legal se va a aplicar, lo cual, pues este problema también se va a producir en relación con intereses convencionales cuya cuantía se determine por relación con interés legal. Bueno, pues ante esta situación cabe entender o bien que se va a aplicar el tipo vigente en el momento constitutivo de la obligación, es decir, el primer tipo de interés legal va a regir durante toda la duración de la obligación, o bien que habrá de calcularse año por año en función del tipo vigente en cada momento, lo cual pues parece la posición más adecuada. Además de los intereses legales, atendiendo a su origen que acabamos de ver, también existen los intereses convencionales. Así es. Aunque la denominación de convencionales pues ha sido criticada por algunos autores, que señalan que sería preferible más que convencionales hablar de negociales, de intereses negociales, porque el devengo de intereses puede establecerse en negocios jurídicos no contractuales, como por ejemplo el testamento, pero bueno, digamos que la denominación de convencionales es la que más se ha extendido y es la más difundida. Los intereses convencionales derivan del pacto de las partes, ya sea en su establecimiento, ya en su cuantía. Si, por ejemplo, pues cabe la posibilidad de unos intereses que sean convencionales en cuanto a la obligación de pagarlos, porque se pacten, y legales en cuanto a su cuantía, porque las partes se remitan a la cuantía legal. En cualquier caso, si se pacta la obligación de pago de intereses, pero no su cuantía, se va a entender que opera el interés legal. La cuantía convencional de los intereses actualmente ni se establece legalmente ni está limitada frente a épocas históricas en que se rechazaba la licitud del cobro de intereses, se consideraba que no cabía la posibilidad de o no era lícito cobrar intereses. Pero en cualquier caso debe tenerse en cuenta las restricciones que pueden provenir de que la obligación de intereses se pueda caracterizar como usuraria, como vamos a ver luego. Atendiendo también a la clasificación de los intereses, en este caso ahora por su naturaleza, ¿cuáles son los intereses según su naturaleza? Sí, bien, aquí podemos distinguir entre intereses retributivos e intereses moratorios. Los intereses serán retributivos cuando son el precio por el uso voluntario del dinero ajeno, como es el caso del préstamo, es decir, el precio del uso del dinero ajeno pues constituye los intereses. Aquí debemos de tener en cuenta que se entiende que el contrato de préstamo es naturalmente gratuito, lo cual pues puede parecer bastante paradójico, y lo que sí esto pues podría tener cierta explicación en relación con el préstamo civil, que en el fondo pues es un préstamo entre particulares, digamos, en los que hay pues una cierta amistad o relación, pues no es nada lógico respecto del préstamo mercantil, en el que los intereses pues no solo han de pactarse, sino que incluso han de constar por escrito, conforme exige el artículo 314 del Código de Comercio. En cualquier caso, como sabemos, pues en la práctica cotidiana este pacto de intereses se va a incluir casi siempre, salvo, pues como digo, tal vez en el caso de préstamos de amigos o de familiares. Y en segundo lugar vamos a estar ante intereses moratorios cuando supongan la concreción de la indemnización de daños y perjuicios por el incumplimiento en su momento de la obligación de pago de la cantidad principal. Es decir, la desatención del pago por el deudor va a determinar que este deudor incurra en mora y entonces va a deber resarcir al acreedor por los daños y perjuicios que se derivan de esto. Bueno, pues estos daños y perjuicios, el artículo 1108 del Código Civil presume iuris et de iure que se producen siempre y los va a cuantificar, salvo que exista otra cuantía pactada por las partes, en los intereses legales. En concreto, pues este artículo dice actualmente, si la obligación consistiera en el pago de una cantidad de dinero
y el deudor incurriera en mora, la indemnización de daños y perjuicios, no habiendo pacto en contrario, consistirá en el pago de los intereses convenidos y, a falta de convenio, en el interés legal. No obstante, tenemos que recordar que la constitución en mora del deudor, sobre todo las obligaciones pecuniarias, solo es posible cuando la prestación sea líquida, en virtud del principio in illiquidis non fit mora. Y de modo que si la cantidad adeudada es ilíquida, no se puede declarar en mora al deudor y, por tanto, pues no se van a devengar intereses moratorios hasta que se produzca esa liquidación. Antes, cuando se estaba refiriendo a los intereses convencionales, nos dijo que iba a hablar sobre la usura. Sí, no se me había olvidado. En primer lugar, hemos de centrar la materia. La usura se va a producir solo respecto de los intereses convencionales. Por su propia naturaleza está clara la licitud de los intereses legales. No se puede hablar de intereses legales ilícitos. Y, además, solo, aunque esto es bastante más discutible y discutido, respecto de los intereses retributivos, porque en principio los moratorios van a constituir una indemnización y, en su caso, una penalización, con lo cual pues se van a poder moderar como penalización en virtud del artículo 1154 del Código Civil, pero no van a poder considerarse usurarios, siempre que sean verdaderos intereses moratorios, claro, que no sean unos intereses retributivos disfrazados, digamos. Bueno, el fenómeno de la usura es bastante antiguo. Sobre todo se acentuó a lo largo de la Edad Media y en el siglo XIX, lo que originó pues que en épocas pasadas los intereses estuvieran prohibidos por el derecho canónico, incluso por el derecho civil, por un tiempo bastante dilatado. Tras la admisión, digamos, de la normalidad de la generación de intereses mercantiles por el Código de Comercio de 1829, la ley del 14 de marzo de 1856, con unos intentos anteriores en los proyectos del Código Civil de 1836 y de 1851, como digo, esta ley de 1856 finalmente estableció con carácter general la libertad de tipos de interés. Esto posteriormente se va a plasmar tanto en el Código Civil, que no limita en modo alguno el tipo de interés aplicable, como en el Código de Comercio, cuyo artículo 315 pues incluso establece que podrá pactarse el interés del préstamo sin tasa ni limitación de ninguna especie. Sin embargo, esta legalización de los intereses pues resulta que no solo no redujo, sino que en algunos casos acentuó el fenómeno de la usura, coincidiendo con, además, la cada vez más acentuada reducción del poder adquisitivo de las clases sociales inferiores. Ante lo preocupante de la situación y dadas pues la inoperancia del sistema de absoluta libertad de tipos para evitar los abusos y la insuficiencia de los medios que otorgaba el Código Civil, a lo que además pues debemos añadir el clima general imperante en prácticamente toda Europa, favorable a la promulgación de leyes especiales represivas de la usura, pues finalmente se optó por una norma específica. Y en tal sentido, pues se promulgó la Ley de 23 de julio de 1908, conocida como Ley Azcárate. Bueno, pues esta ley es la vigente en la materia y establece fundamentalmente el régimen actual de la usura, y ello tanto respecto de las obligaciones civiles como de las mercantiles. Bueno, pues esta ley, frente al sistema de fijación objetiva de unos tipos máximos de interés, opta acertadamente por un sistema de fijación judicial más flexible y más adaptable a las circunstancias de cada caso concreto, de cada momento, y permite tener en consideración elementos distintos de la cuantía de los intereses. En este sentido, declara nulos por usurarios los contratos de préstamo y toda operación sustancialmente equivalente a un préstamo de dinero que tenga un tipo de interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que resulte leonino, habiendo motivos para estimar que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales, y además aquellos en que se suponga recibida mayor cantidad que la efectivamente entregada. Bueno, es claro que todas estas circunstancias no han de concurrir simultáneamente en un mismo préstamo, sino que lo que van a configurar son tipos distintos de préstamos usurarios. Entonces, de esta forma, pues podríamos distinguir entre los préstamos o operaciones similares usurarias en sentido estricto, cuando se da el requisito objetivo del interés notablemente superior al normal y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso. En segundo lugar, los leoninos, cuando se produce el elemento subjetivo de esta situación angustiosa del prestatario. Y finalmente, los falseados, cuando se declara recibida una cantidad mayor que la realmente entregada. Como hemos visto, la nota que caracteriza un tipo de interés como usurario, que claro es un concepto claramente impreciso, no es que sea alto, aquí no importa que haya un tipo de interés alto, sino que su cuantía sea notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso, que es lo que va a calificar un préstamo como usurario en sentido estricto. Como digo, no basta con lo elevado del tipo de interés, sino que debe ser notablemente superior al normal, no basta con ser un poco elevado, y además ha de concurrir también la desproporción o alguna de las otras circunstancias calificatorias a las que hemos hecho referencia.
En cualquier caso, aquí es fundamental determinar qué debe entenderse por interés normal del dinero, lo que va a venir determinado por las circunstancias económicas de cada momento. Por esto, los tipos señalados por la jurisprudencia como usurarios pues han oscilado mucho de un momento a otro. En unas ocasiones ha declarado usurarios tipos de interés inferiores, a otros que en ocasiones diferentes no se han tenido como tales. O los mismos tipos se han considerado usurarios en unas épocas y en otras no. De esta forma, pues podríamos considerar que interés normal es equivalente a interés de mercado, si bien modulado por las circunstancias de cada caso. Con carácter general, podemos decir que van a ser desproporcionados los intereses que excedan de lo preciso para la cobertura del riesgo de la operación crediticia, teniendo en cuenta la existencia o no de garantías, la inflación existente, la composición del tipo de interés, etc. En relación con el pago de los intereses, ¿existe una norma especial de imputación de pagos? Efectivamente, el artículo 1110, en su primer párrafo, establece, respecto de los intereses devengados y no satisfechos, que el recibo del capital por el acreedor, sin reserva alguna respecto a los intereses, extingue la obligación del deudor en cuanto a estos. Bueno, el problema que se plantea aquí es qué entendemos por recibo de un capital. Bueno, se ha señalado que se haría referencia al documento que el acreedor entrega al deudor reconociendo el hecho del pago, es decir, el recibo como justificante, y ahí es donde habría de constar la reserva sobre los intereses, aunque otros autores entienden que recibo pues no es sinónimo más que del hecho de que el capital se ha entregado, es decir, que es la sustantivización de recibir. Y para algunos autores, pues este precepto no supondría más que una mera presunción. Bueno, en cualquier caso, podemos entender que si el acreedor recibiera el pago del capital por el deudor sin hacer ninguna objeción referente a los intereses, estos se van a extinguir también. Nos ha dicho antes que los intereses son una cantidad que se devenga sobre otra cantidad principal. Entonces, si los intereses son una cantidad, ¿podemos tomarlos como referencia como capital para producir a su vez nuevos intereses? Así es. Esto es lo que se denomina anatocismo. Y se basa precisamente en esa idea. Si un capital produce unos intereses, los propios intereses los podemos considerar como capital para que a su vez produzcan otros intereses. Así, pues el anatocismo es el interés del interés o los intereses de los intereses. Es decir, la acumulación de intereses al capital, una vez que son devengados y no satisfechos, como dice el artículo 1109 del Código Civil, vencidos, a efectos de la producción de nuevos intereses. Bueno, de modo paralelo a la clasificación que hemos visto respecto de los intereses simples, el anatocismo puede ser legal y convencional. Tenemos un anatocismo legal que se recoge en materia civil en el artículo 1109 del Código Civil, según el cual los intereses vencidos devengan el interés legal desde que son judicialmente reclamados, aunque la obligación haya guardado silencio sobre este punto. Es decir, salvo que se haya pactado lo contrario, los intereses devengados que se reclamen judicialmente, esto es importante que tienen que ser judicialmente, las reclamaciones extrajudiciales no provocan un anatocismo legal. Bueno, pues como digo, desde que se reclamen judicialmente, comienzan a devengar a su vez desde ese momento unos nuevos intereses y lo van a hacer al tipo legal, salvo que convencionalmente se haya podido establecer otro. En segundo lugar, tenemos un anatocismo convencional, que es el que se origina por la voluntad de las partes. Es un pacto lícito, como se deriva pues del inciso final del artículo 1109, cuando dice, aunque la obligación haya guardado silencio sobre este punto, pero una vez más va a tener las limitaciones derivadas de la ley de usura de 1908. Asimismo, para algunos autores, en tercer lugar, habría un anatocismo usual, derivado de los usos generales en una determinada rama del tráfico económico o del mundo de los negocios, por ejemplo, los usos bancarios. Lo que pasa es que esto es bastante discutible en cuanto a su admisibilidad, porque en la generalidad de casos se va a tratar de usos no normativos, sino usos meramente convencionales, respecto de los cuales pues es muy discutible su capacidad de vincular, sobre todo a personas de fuera de estos ámbitos negociales, a efectos de la imposición del devengo de unos intereses anatocísticos. Es decir, que básicamente los casos de anatocismo que se pueden considerar como anatocismo usual serían realmente supuestos de anatocismo convencional, digamos, extendido generalizadamente en un sector. Finalmente, en el ámbito mercantil, en cambio, pues el Código de Comercio no admite el anatocismo legal en sus artículos 317 y 319, pero sí el convencional en el 317, como por otra parte pues suele suceder en la práctica que se pacte la existencia del anatocismo. Pues el tema sobre los intereses ha sido el primero que hemos abordado esta mañana con el profesor de Derecho Civil, Francisco Javier Jiménez. Muchísimas gracias y buenos días. Gracias, buenos días.